¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wit. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Estamos muy contentos de poder tener a Carlos Hernández. Él es doctor en Costa Rica y hoy vamos a hablar sobre consumo adolescente, consumo responsable, uso terapéutico de esta planta, que son temas que generan bastante interés en la comunidad. Carlos, muchísimas gracias por darnos tu tiempo para poder seguir informando a la comunidad. Quiero felicitarte también porque estás de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades. Y para Muchas partir, gracias. quiero que nos comentes un poquito de ti, de tu interés por generar estas terapias en base a la planta, tu interés con la planta también en general, como usuario también, que nos den un poco de ese contexto para que la gente te conozca también desde el ámbito de la creación de contenido, que te veo muy a full. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Noé, por toda la presentación y pues por la iniciativa también de tenerme aquí pues en tu canal. Es muy agradecido realmente por llegar a tantas personas alrededor de Latinoamérica. Bueno, vamos a ver, yo soy, como dijiste, ¿verdad? Soy médico en Costa Rica. Yo centro mi consulta y centro mi clínica en el tratamiento de pacientes con la planta del cannabis en forma entera y también con extractos en formas diferentes, ¿verdad? Ricos en sus moléculas. Pues realmente mi interés con las plantas radica en varias formas o en varios puntos de vista diferentes realmente. No solamente es la terapia o la herramienta que utilizo con mis pacientes todos los días, sino que también soy usuario desde que tengo aproximadamente 17 años y pues también eso ha evolucionado de diferentes formas y además también pues tiene un significado más profundo en mi vida, dado que pues también lo he utilizado en mis propios familiares, mi madre que estuvo enferma también, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, tiene múltiples digamos, formas de verse. O sea, han sido distintos los caminos que te han llevado también a relacionarte de diferentes formas con la planta. Exactamente. Déjame hacerte una consulta. Desde el punto de vista de la medicina, sabemos que los colegios médicos, las sociedades médicas son muy reacios a todo el tema del cannabis. ¿Ha sido complicado quizás empezar con esto? Yo desconozco más bien el contexto en Costa Rica, pero me imagino que debe ser como en el resto de los países de Latinoamérica, que los médicos suelen intentar alejarse un poquito. ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia? Sí, exactamente. Pues soy considerado una de las primeras personas a nivel del gremio médico que ha tratado de impulsar esta medicina en mi país. Han habido personas anteriormente, como la doctora Gisela Amador también, ¿verdad? Pero sin embargo esas personas también de alguna manera han sido criticadas y pues han sido hechas a un lado. Realmente el gremio médico en mi país no se ha metido conmigo del todo, pero pues también toman la posición que toman pues los médicos a nivel mundial, que es que todavía esta medicina, pues por lo menos desde el punto de vista de las creaciones artesanales, todavía no es considerado como una medicina farmacológica estandarizada que pueda ser utilizada por los médicos. Entonces, realmente yo en mi país como tal no he encontrado obstáculos a nivel del gremio médico, más bien muchas personas que nunca habían escuchado del sistema endocannabinoide, de lo que tiene que ver con los receptores, ¿verdad? De cómo funciona la planta en el cuerpo, pues más bien por eso es que he estado jalando muchas personas, he estado teniendo como importancia en mi canal, porque más bien muchas personas del equipo de salud, no solamente médicos, sino también farmacéuticos, microbiólogos, etcétera, entonces han estado teniendo interés en lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, más allá de obstáculos, lo que he visto es interés. Interés, eso es, ya globalmente estamos viendo cada vez más interés, precisamente por el surgimiento de más investigaciones, más conocimiento sobre esto. Y esto lo quiero ligar con el primer tema, que es consumo adolescente. Tú y yo, y en general la gente, no se puede tapar los ojos sabiendo que el consumo de hierba en general parte a tempranas edades, ¿correcto? Entonces, no nos podemos hacer los ciegos. Estos temas hay que hablarlos. No he visto mucho que se toque en redes sociales, también porque ha sido un poco tabú, pensando que se puede promover quizás, pero tenemos que ser realistas. Muchos jóvenes parten utilizando la hierba en su adolescencia, incluso en su preadolescencia. Entonces me gustaría que pudiésemos hablar de cómo esos jóvenes pueden reducir un poco los riesgos asociados al consumo. ¿Cuáles serían las mejores estrategias si es que alguien en su libertad decide partir utilizando hierba a los 14, 15 años, o a la edad que sea 16? ¿Qué cosas puede hacer para intentar
que interfiera de la menor forma en su vida, en su normal desarrollo de su vida. Bueno, primero partiendo del hecho de que hay que tener el entendimiento de que pues el cannabis y sus moléculas, si hablamos del cannabis alto en THC, pues estaríamos hablando de una sustancia que es psicotrópica y que en altas dosis tiene capacidades de generar ciertos padecimientos y también además generar ciertos brotes en personas que tienen pues tempranas edades o que están en adolescencia. De hecho, yo tengo varios pacientes que les ha pasado eso. Entonces, eso partiendo de ese hecho, ¿verdad? Partiendo de que, bueno, si tienes menos de 18 años, probablemente no es la mejor idea empezar a utilizar cualquier tipo de sustancia psicotrópica, incluyendo el cannabis. Pero si en el dado caso de que digamos, nuestro llamado de educación no llegó hasta vos y empezaste a consumirlo a los 14, 15 años, pues lo mejor que se puede hacer es primero empezar con productos que tengan baja cantidad de THC, ¿verdad? Esto porque se ha visto que los efectos más nocivos que se pueden tener por el consumo de la planta, pues vienen con más concentraciones de THC en los productos. Eso no solamente tiene que ver con la planta y el cogollo como tal, sino también los extractos que están asociados a la planta. Eso primero. Segundo, también empezar con dosis bajas propiamente de lo que se esté consumiendo ya propiamente. Entonces, ir conociéndose a uno mismo para saber cuándo uno llega a un punto en donde pues se siente bien y está encontrando lo que está buscando. Eso es otra cosa que también se puede aconsejar, que de alguna manera entendamos qué es lo que estamos haciendo y para qué, una intención, ¿no? No solamente porque... Ajá, exactamente. Entonces, informarnos y educarnos anteriormente para cualquier cosa que uno vaya a hacer nuevo en la vida y que tenga que ver con la salud, pero todavía más con el cannabis, que es, digamos, una sustancia psicotrópica. Entonces, pues más o menos como por ahí, ¿cierto? Igual, de todas maneras, no se recomienda ciencia cierta o no se recomienda en la medicina el consumo de la planta del cannabis antes de los 22 años aproximadamente, ¿verdad? Habíamos hablado de eso anteriormente. ¿Por qué? Ok. ¿En qué etapa está? ¿Qué pasa con las conexiones en ese momento? A esa edad, entre los 20 y 25. Todavía estamos hablando de un cerebro que es muy joven, estamos hablando de un cerebro que está formando todavía muchas de las conexiones, ¿verdad? Que van a terminar de dar pues los patrones no solamente de la personalidad, sino también los patrones de consumo de sustancias y los patrones vamos a ver cómo lo podríamos decir, a cuáles cosas vas a responder en el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sustancias que de alguna manera también se meten con los centros de la recompensa, ¿verdad? Porque eso está embebido, es un sistema que está embebido en todas las sustancias que hacemos y la mayoría de cosas que nos hacen felices. Entonces, cuando empezamos a meternos con ese sistema y a bombardearlo con neurotransmisores de forma prolongada, entonces pues podríamos hacer que que tienda a tener un consumo un poquito más compulsivo, ¿ok? Entonces, eso partiendo del hecho de lo que podría suceder a más largo plazo, pero en ese momento todavía el cerebro de alguna manera está en desarrollo, todavía no hemos llegado al pico de crecimiento neuronal que se podría hablar de los 24 o 25 años, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso es como un pensamiento generalizado, como un mito más o menos, ¿verdad? De que el cannabis mata neuronas y que te hace más tonto y demás, pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de un estudio clínico que se hizo en donde se seguía a las personas, a ciertas personas, ¿verdad? Desde los 13 hacia más o menos 28 años, ¿ok? Entonces se hacían estudios de coeficiente intelectual y demás cada cierto tiempo para medir cuáles eran realmente las implicaciones pues realmente de fumar cannabis. Entonces se medían a las personas que consumían más frecuentemente, que era casi todos los días, personas que lo hacían pocas veces al mes, una vez al mes, y gente que no lo hacía, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera se vio que las personas que consumían cannabis de forma repetida durante la adolescencia y hasta los 28 años, pues tenían una disminución de cierta cantidad de coeficiente intelectual. Sin embargo, eso me parece que tiene sus fallos de investigación, porque no estamos tomando en consideración las características propias e individuales de cada persona, ¿verdad? Entonces, eso querría decir que pueden haber pasado muchísimas cosas y muchos factores pudieron haber influido
pues en esa disminución de ese coeficiente intelectual, y no necesariamente es una causalidad directa con el cannabis, con el consumo de cannabis, ¿no? Claro. Entonces, que precisamente en ese sentido, también he estado, bueno, a través del contenido que compartimos, me he informado respecto a eso del mito que hay de que te mata neuronas, de que te afecta en el largo plazo en tus capacidades de resolver problemas o en la inteligencia en general. Y tú comentas ese estudio que se hizo por ahí en 2012. Unos años después ese estudio fue cuestionado por las bases, y de hecho ahí hablaban los investigadores de que esa disminución del IQ, se relaciona más con el contexto de la persona, contexto socioeconómico, porque también sabemos que lamentablemente nacer en un contexto en el cual hay mayores carencias en diferentes sentidos, cultural, también monetario, se relaciona también con peores resultados en estas pruebas de inteligencia. De inteligencia también, entre comillas, porque la inteligencia es bastante compleja de medir, en el sentido de que no porque hagas esa prueba vas realmente a ser más tonto que otra persona, cuando la inteligencia también hay otros aspectos, la inteligencia emocional, que hoy en día se menciona mucho. El punto con esto que me quiero detener es que este estudio surgió en 2012, hace bastante tiempo, y esa información se generó como que fuese una verdad absoluta. De hecho, los medios toman este tipo de estudios que realmente no están bien cuestionados y no están bien analizados, y lo tiran a través de los diferentes canales comunicacionales como que es así. Y de hecho, hoy en día mucha gente, la propia gente de la comunidad que quizás podría estar un poquito más informada, sigue pensando que podría tener un daño en el largo plazo en sus capacidades intelectuales. Y realmente hoy no hay pruebas concluyentes de que realmente afecte tus capacidades. De hecho, otros estudios posteriores, de hecho, recuerdo una revisión sistemática que se hizo de diferentes estudios, esto fue en 2018, de diferentes estudios relacionados con esto de inteligencia y consumo de hierba, señalaba que no hay cómo concluir a día de hoy que hay una relación causa-efecto, y que más tiene que ver esas disminuciones quizás con el contexto. Y creo que eso fue lo que, en donde hubo una carencia en ese estudio que tú me mencionas en 2012, que lamentablemente se hizo como que es verdad. Exacto. Se generalizó algo que realmente no está bien comprobado. Eso lo que dices es bastante cierto e interesante también, que las herramientas que utilizamos para tratar de medir el coeficiente intelectual no miden un montón de cosas más. Entonces también, incluso partiendo desde ese hecho, pues no es un estudio que se podría usar, digamos, como de manera estándar, ¿verdad? Claro. Sí hay que denotar que hay ciertas cosas que sí pueden predisponernos a, digamos, una pérdida de neuronas, ¿ok? Diciéndolo de una forma muy general, pero acordémonos que también el cerebro pues necesita de oxígeno. Entonces, cuando las personas están utilizando el cannabis de forma fumada o vaporizada o demás, es muy usual que las personas se mantengan el humo o el vapor mucho tiempo, de 7, 8, 9, 10 segundos, ¿verdad? Pues eso sí puede llegar a generar cierto tipo de hipoxia o disminución del oxígeno a nivel cerebral, y eso sí puede predisponerte a lesiones pues a largo plazo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, hay personas incluso que yo he visto que se van de palidad, o sea, ¿cómo se dice? Se desmayan, ¿no? Exactamente, claro. Lo aguantan demasiado y se desmayan. Una primera conclusión o recomendación sería: paren de aguantar el humo. Eso no te va a hacer que realmente tengas una mejor experiencia, por el contrario, puede ser incluso riesgoso. Exacto, de hecho en las universidades de Israel, en donde se imparte la medicina canábica, hablan de que realmente el pico del THC en sangre, ¿verdad? Pues se da después del primer segundo, ¿verdad? Entonces ellos lo que aconsejan es que se aguante aproximadamente unos 3 segundos solamente, ¿verdad? Y que ya después de eso es como un overkill, ¿verdad? Es como sobrehacerlo ya. Yendo al ámbito conductual o de la motivación quizás, o esto también que me comentaste de una mayor tendencia a abusar. Quiero ahondar un poquito en ese sentido en los adolescentes, que vendrían a ser los riesgos más latentes de un uso a temprana edad, el después poder generar una relación abusiva. ¿Me podrías comentar un poquito más en ese sentido, ahondar en esos puntos?
De hecho, ayer tuve un paciente que justamente que me puede, digamos, de alguna manera proyectar eso que se puede decir. Los pacientes que están en la adolescencia todavía no tienen las herramientas emocionales para poder afrontar ciertas cosas de sus vidas, porque todavía están formando sus personalidades y todavía están formando muchas de las cosas que van a utilizar a nivel pues, propio, interno y emocional y psicológico para afrontarse las cosas de la vida. Entonces, lo que sucede es que si se encuentra la planta del cannabis en esos periodos y en esas estancias de la vida, todavía se utiliza más el cannabis como algo como una vía de escape, como algo como para apaciguar muchas de las sensaciones y emociones que pueden salir, ¿verdad? Durante esos estados. Entonces, a mi parecer, lo que empieza a pasar es que la persona empieza a utilizar el cannabis de una forma compulsiva, ¿verdad? Que eso de alguna manera sí puede llegar a pues modificar tu sistema metabólico y además también tu sistema de la recompensa. Entonces eso puede llevar a el consumo compulsivo de la planta, que puede llevar también a algún tipo de adicción. Por eso se dice que la planta del cannabis, digamos que no es adictiva desde un marco común y corriente en donde se habla de, digamos, de tolerancia, de síndrome de abstinencia y de adicción como tal, sino que se habla más que nada como de un consumo compulsivo que puede llevar, ¿verdad?, a ese tipo de adicción, ¿verdad? Entonces, más o menos eso podría suceder. Un consumo compulsivo es casi sin pensarlo, utilizar hierba, cuando, como por ejemplo, mucha gente, incluso me incluyo en algún momento en mi etapa como usuario, en lo que cuando uno piensa que las cosas se hacen más divertidas cuando uno está bajo los efectos de la hierba. No sé, tengo que limpiar el patio, voy a fumar un cañito, voy a ducharme, fumar un cañito, voy a leer, voy a compartir. Empieza así. De hecho, el paciente de ayer me comentaba que justo él se fuma 3 caños, ¿verdad? Que ustedes dicen 3 porros, se los fuman al día, ¿no? Entonces uno en la mañana, uno al mediodía, antes de almorzar, después de almorzar y después para dormir, ¿no? Entonces, cuando dejas de utilizar la planta, ¿verdad? Entonces todo tu sistema de alguna manera se desordena, porque la planta de cannabis se mete con todos estos procesos metabólicos del sueño, del hambre, de la vigilia, ¿verdad? De la desinflamación y demás. Entonces, también se ha descrito no solamente a nivel ya propiamente fisiológico, sino también un poco a nivel psicológico, se han descrito estos síndromes amotivacionales, ¿verdad? Que pues de alguna manera siento que es como muchas veces diagnosticado de una forma incorrecta, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengas una verdad, ¿cierto? Entonces, este síndrome amotivacional quiere decir que la persona empieza a tener como mucha dificultad para hacer cosas, para motivarse a hacer cosas. ¿Por qué? Y eso puede ser durante el consumo del cannabis o también durante la parada de dejar de fumarlo, ¿verdad? Entonces, eso, unos días en donde la persona tiene tanta como pereza, ¿no? Como pereza de hacer las cosas, porque el cannabis de alguna manera te genera esos estados de somnolencia, ¿verdad? Y que pues te aplana un poco la motivación si se usa de una forma compulsiva. Entonces, para ir cerrando este primer punto, podríamos decir que si vas a usar siendo adolescente, infórmate lo que más puedas. Lee, entiende por qué quieres utilizar hierba, no es hacerlo porque tus amigos lo hacen. Como ver en qué momento quieres estar elevado, la razón. Por otro lado, intentar aplazarlo lo más posible. Ojalá cuando tu cerebro ya esté más desarrollado, con las conexiones más desarrolladas, o sea, cerca de los 21, 23, 25 años, ¿cierto? Por ahí estaría más correcto. Y lo otro es también, el otro punto que tocamos, que los mayores riesgos se asocian a esto de generar un consumo más abusivo si es que empezamos a temprana edad, y cuando ya somos jóvenes adultos podemos generar un consumo más abusivo si es que empezamos muy temprano, ¿cierto? Y también desórdenes que pueden haber en temas de nuestro comportamiento, podríamos decirlo así, nuestro comportamiento. Entonces, genial, creo que con eso estuvimos aclarando varias de las dudas que normalmente nos llegan, porque esto despierta harto interés, y no porque la comunidad sea de puros niños chicos, sino porque hay gente que ha tenido experiencias previas, hay gente que tiene hermanos, tiene primos, y creo que esta información puede aportar en ese sentido para que ellos también vayan canalizando este tipo de información que lamentablemente
en ningún lugar se entrega. Esto creo que podría ser algo perfectamente realizado por un gobierno, una política estatal, de decirle a la gente, mira, estas son las cosas positivas, estas son las cosas negativas, estos son los riesgos. Entonces, me pareció súper interesante. Respecto a qué pasa con los niños que tienen que utilizar por temas medicinales. Sabemos que en muchos países, en Estados Unidos también, y acá en Chile también, en todas partes, hay muchos niños, padres que están dándoles terapias con esta planta a niños que tienen epilepsia, y hemos visto resultados que son anecdóticos hasta ahora, pero de mejoras sustanciales, por ejemplo, en el número de episodios que tienen estos pacientes. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuáles pueden ser los problemas que pueden generar por utilizar a tan temprana edad? Porque estamos hablando de niños muy pequeños. ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? O cómo se suele tratar en el ámbito de la salud. Muy bien. Bueno, se puede ver desde varias perspectivas. Primero, se puede ver desde lo que el gremio médico está aceptando con las moléculas aisladas que ya son consideradas fármacos, ¿verdad? Análogos o farmacéuticos. Entonces, esos he visto que los médicos de varios puntos del mundo, incluyendo Colombia, en donde estoy viendo una conferencia de un médico neurólogo colombiano, se habla de que aceptan el consumo de CBD, ¿verdad? O incluso Epidiolex, pues no antes del primer año, ¿verdad? Entonces, eso desde el punto de vista del gremio médico como tal. Ajá. Hay otros médicos que, digamos, tienen más experiencia con el cannabis, que hablan que incluso pues se puede utilizar desde el nacimiento, se puede utilizar desde que está en el embarazo. Yo no lo considero de esa manera, ¿verdad? Yo lo considero que debería de ser utilizado ya cuando de alguna manera o el beneficio es mucho mayor que el riesgo, ¿verdad? O podemos ver realmente el beneficio a ciencia cierta en el pacientito, ¿ok? Entonces, yo trato en general de que el paciente utilice solamente lo que necesita y por la razón que lo necesita, ¿verdad? Si en el dado caso de que me llegan con un paciente que tiene crisis epilépticas o convulsivas refractarias a medicamentos, ¿verdad? Entonces uno mide el riesgo-beneficio. Todavía no sabemos cuáles son las, digamos, repercusiones de los cannabinoides a largo plazo en el cuerpo y también en el sistema inmunológico, ¿verdad? Inclusive también en el área neurológica. Todavía no tenemos evidencia científica que hable mucho de eso porque sería darle de alguna manera cannabinoides, ¿verdad? A niños y entonces no es una forma ética de probarlo. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que si de alguna manera el paciente se beneficia de los aceites, porque los medicamentos convencionales que ya de por sí tienen muchísimos efectos secundarios que uno no quisiera tener en un paciente que tiene, digamos, 2 años, ¿verdad? Porque claro, si usted le da valproato a un niño de 2 años, pues yo he visto ya pacientitos de 2 años con insuficiencia hepática por medicamentos. Entonces, eso desde un inicio no te va a pasar con el CBD, a menos que te tomes 21 botellas de CBD, ¿cierto? Pero sí, todavía no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar 15, 20 años después con el consumo de este medicamento a largo plazo. Sin embargo, como te digo, ¿verdad? Siempre hay que medir riesgo-beneficio individualizando a cada paciente a ver si lo que le estamos haciendo es un beneficio mayor de lo que le podría pasar con el riesgo. Entiendo. Mira, para conectar esto de niños de tan corta edad, me gustaría que brevemente hablásemos del consumo durante el embarazo, porque también hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿hay algún riesgo por fumar? Incluso me dicen, y yo de partida, fumar nunca es bueno, la combustión nunca es buena, el humo nunca es bueno, pero a día de hoy, los médicos de tu área, ¿qué recomiendan para aquellas personas que piensan que se pueden beneficiar de los usos terapéuticos cuando están embarazadas? Estamos hablando estrictamente del ámbito medicinal, porque del ámbito recreacional yo creo que ya está claro de que no se aconseja. Exacto. Bueno, vamos a ver, eso como vos decís que desde una primera instancia, el uso fumado del cannabis
o de cualquier materia orgánica va a producir un menor flujo placentario que va a pasar al niño. Entonces eso quiere decir que el niño va a sufrir una disminución en el flujo sanguíneo que va a recibir solamente por el fumado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista se desaconseja totalmente el fumado de cualquier cosa, pero también incluyendo el cannabis. Entonces, ok, también se puede ver de varias perspectivas, porque tengo tutores, tengo profesores también, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros mentores también, inclusive en el área canábica, y ellos hablan de que ellos pues aconsejan o que dejan que la madre tome CBD durante el embarazo, ¿cierto? Desde mi propia perspectiva, pues yo lo desaconsejo porque todavía no sabemos, ¿ok? Yo digo, ok, no sabemos, pero mejor no. ¿Por qué? Porque estas moléculas pues tienen efectos muy profundos a nivel del cuerpo humano. Entonces, imagínate que el CBD es considerado un inmunomodulador, pero eso es un término que es utilizado muy generalmente por las personas, pero si usted se pone a pensar realmente qué es lo que eso significa, significa que estás de alguna manera metiéndote y modulando un sistema inmunológico que se está formando, ¿verdad? Es algo que todos los sistemas de un cuerpito, de un bebé, se están formando durante el embarazo, lentamente, ¿verdad? Con una orquesta perfecta de hormonas y de procesos fisiológicos y bioquímicos y biológicos que se van centrando en solamente crear un ser humano. Entonces, si tú de alguna manera te metes con esos sistemas desde tan temprano, ¿verdad? No sabemos todavía científicamente, porque es la única manera que sabemos objetivamente para decir algún tipo de consejo médico, ¿verdad? Basarnos en la evidencia. Entonces, la evidencia nos dice, todavía no tenemos la capacidad para hacerlo porque obviamente, vuelvo a repetir, no es ético todavía darle fitocannabinoides a pues pacientes para poder saber a ciencia cierta qué es lo que pasa. Lo que tenemos ahorita son estudios en mujeres que ya lo estaban haciendo desde un inicio, o sea, antes de que el estudio empezara. Entonces agarraban a esas madres y les decían, ok, déjanos observarte un poco, pero igual eso crea un montón de sesgos en los estudios que tampoco podemos saber. Entonces también habría que seguir a pacientitos desde que están en el embarazo con la madre fumando hasta que tienen 30 años para saber qué fue lo que pasó, y todavía no hemos hecho eso. Entonces, mi perspectiva es que fitocannabinoides en el embarazo, mejor no. Mejor evitar, y sobre todo que te centraste en CBD, porque el THC supongo que va a incidir mayormente en los procesos de formación. Exacto. Uh-huh. Buena explicación, queda súper claro, porque de verdad que muchas mujeres me han preguntado. Sí, a mí también me lo preguntan, de hecho. Uh-huh. Vale. Yendo al siguiente tema de consumo responsable, y que en lo personal me apasiona mucho, creo que es donde podemos generar un impacto súper grande, porque no se suele hablar. Siempre en la comunidad o la gente relacionada con esto se ha solido hablar sobre las cosas positivas o promover quizás mucho la libertad y lo bueno de la hierba, cuando podríamos también explorar en qué cosas podemos hacer para llevar un mejor consumo cuando somos jóvenes, adultos y ya, bueno, etcétera. ¿Cómo definirías tú consumo responsable? La gente me dice, ¿qué significa el consumo responsable? ¿Fumar uno? ¿Fumar medio? ¿Cómo lo defines tú? Bueno, ese es un concepto que es un poquito abstracto, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, el consumo responsable se podría ver como aquel tipo de consumo en donde no impide o no se mete de ninguna manera en tu vida diaria, ¿ok? No se mete en ninguna de tus cosas, de las cosas que haces durante tu vida y que te gustan hacer y que son buenas para vos, ¿verdad? Entonces, si ya de alguna manera vos te das cuenta de que pues no sé, vas al gimnasio, ¿verdad? Y quieres comer bien y todo, pero fumas o consumís cannabis y te da un hambrón que hace que te comas toda la refrigeradora, ¿verdad? Entonces hay que saber que eso es una forma, ¿verdad? Como de autosabotaje también por medio del cannabis. Entonces eso es, hay que saber reconocer de qué manera está incidiendo la planta en mi persona, ¿verdad? No solamente es colocarse, como se le dice, ¿verdad? Generalmente, pero sino también es el reconocimiento y la conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo durante el consumo de esta planta. Entonces, el consumo responsable se podría, digamos, concretar de esa manera, aquel consumo que no se mete en tu vida diaria, y eso se podría hacer de diferentes formas. Primero,
analizando cuál es la mejor vía de administración para tu persona, ¿verdad? Porque no solamente se puede fumar, sino también vaporizar, ¿ok? Y se puede también utilizar vía sublingual, se puede usar de vía cutánea. ¿Qué es lo que estás buscando con el cannabis? El cannabis es una planta medicinal, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer para ser responsables sobre nuestra propia salud con el consumo de la planta del cannabis es, si estás fumando, pasar a vaporización. Es lo mejor que se podría hacer inicialmente. Después de eso es tratar de buscar igual extractos, plantas, cogollos y concentrados que tengan pues una concentración de THC que no sea pues por los aires, ¿verdad? Para que puedas de alguna manera dosificar y medir tu consumo, ¿verdad? Porque pues muchas veces a nosotros como usuarios, seguro, ¿verdad? A vos también te ha pasado que a veces uno no quiere consumir tanto y se le va la mano y pasa, ¿verdad? Se pasa de la mano. Entonces, Sí. más o menos por ahí, ¿cierto? Evitar eso. ¿Vos qué pensás? Sí, mira, concuerdo absolutamente contigo que un consumo responsable es aquel que no interfiere en tu normal desarrollo de tu vida. Cuando ya empiezas, y vuelvo al punto que tocamos hace un ratito, cuando empiezas a hacer todo bajo el efecto de la hierba, cuando empiezas a trabajar con la hierba, cuando quizás en ese trabajo que pensabas que lo ibas a hacer más motivado, más concentrado, pero utilizaste hierba y al final terminas súper cansado y queriéndote acostar, ahí está incidiendo directamente en tu normal desarrollo de tu vida. Entonces, creo que la conciencia, darnos cuenta es súper importante, sobre todo cuando empezamos a abusar un poco, cuando se nos va cuando nos pasamos de la raya, como se dice acá en Chile. Sobre todo en este tiempo de cuarentena lo hemos estado hablando bastante en el tema de la comunidad, que la gente ha estado más encerrada. Acá en Chile tocó en un momento en el que la gente ya tenía sus cosechas, entonces yo mucho espacio también he visto para que la gente empezara a utilizar a diario y en altas cantidades. Entonces, el tomar conciencia de por qué lo estamos haciendo y cómo está afectando es súper importante para llevar un consumo responsable. ¿Qué pasa con la dosificación? ¿Cómo podemos, siempre hablamos también sobre microdosis, intentar utilizar la menor cantidad posible que nos genere el efecto que andamos buscando, evitar el tema de la tolerancia? ¿Qué podemos hablar respecto a eso? ¿Cómo podríamos ahondar un poquito en esos puntos? Muy bien, sí, la tolerancia en el cannabis no es tan notoria como con otras sustancias, ¿verdad? Puedes mantenerte con un consumo, digamos, adecuado o bajo por una gran cantidad de tiempo y que eso no te va a aumentar la tolerancia. Lo que pasa es cuando ya empezamos a utilizar concentrados y cosas que tienen una gran cantidad de THC, porque eso sí nos sube la tolerancia pues muy rápido. Entonces, entonces eso sí, digamos, sí puede predisponernos a que utilicemos pues la planta o sus extractos de una forma un poquito más frecuente, incluso un poquito más compulsiva, ¿verdad? Entonces, tratar de quedarnos con cositas que no tengan tantas concentraciones para poder mantener, digamos, una microdosis en el tiempo. También, si ya estás en un punto en donde te fumas un caño y medio y no te hace nada porque tienes una tolerancia alta, que eso llega a suceder con el consumo, ¿verdad? Frecuente de estos extractos, entonces lo mejor que se puede hacer es las famosas paradas, ¿verdad? Una parada de por lo menos unos 5 días, una semana, se ha visto que pues te devuelve en el tiempo en cuanto a la tolerancia, ¿verdad? Entonces, hacerlo cada cierto tiempo, pues podría ser una buena idea, ¿verdad? Incluso también para dejar al cuerpo un poco sin ese estímulo, ¿verdad? Eso hablando de que la persona lo haga todos los días, y muchas veces es lo que sucede, ¿verdad? Todos los días. Sí. Entonces, si se pudiera también pensar en la planta y sus productos como una medicina, ¿verdad? Se podría pensar en que también eso se puede ciclar, se puede dosificar. Entonces, lo hago, ¿verdad? Ya cuando estoy en mi casa, estoy tranquilo, ya no tengo que trabajar y nada por el estilo, o sea, separo una cosa de la otra. O sea, no porque estoy en la casa y puedo trabajar desde la computadora, voy a estar todo el día fumando, ¿verdad? Porque eso también, o sea, tu cerebro no podría después diferenciar una cosa de la otra. Entonces, eso, más que nada, tratar de O sea, ponernos horarios, limitaciones, exactamente. contextos. Quizás el descanso en la noche, ya cuando pasaron todas tus responsabilidades, que, no sé, quieres ver una película, está bien. Me parece súper interesante el tema de los detox que nosotros les llamamos y hemos compartido harta información de parar de vez en cuando, porque de verdad que hay mucha gente, sobre todo, yo no sé cómo serán los contextos allá en Costa Rica, pero al menos acá como se
puede autocultivar y la gente ha tomado bastante en serio este derecho y esta libertad de autocultivar sus plantas. Cuando uno cultiva una planta en una maceta de 20 litros, te sale una planta enorme. Entonces, tienes mayor disponibilidad de hierba y ahí empieza a haber un poquito más de riesgo de hacerlo compulsivamente, empezar a usar y no controlar tanto las dosis. Y ahí es interesante hablar un poquito y ligarlo con uno de los temas que hablamos al inicio, ¿verdad? De lo de la disminución del coeficiente intelectual. Ok, eso puede ser que no sea cierto, está bien, pero recordemos que pues las moléculas del cannabis sí también se meten con los procesos de la memoria. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si uno tiene que estudiar todos los días, si uno tiene que ir a la universidad todos los días y vos todos los días consumís cannabis, entonces no estás de alguna manera concretando o cementando digamos, el conocimiento de la manera en que como podrías hacerlo si no consumieras la planta del cannabis, porque no te estás metiendo con la memoria todos los días. Si lo hicieras una vez cada 6 meses, entonces tu cerebro ni lo notaría, digamos, la disminución de esa capacidad de memoria, ¿verdad? Porque no es a largo plazo, es a corto plazo. Pero si lo que estás aprendiendo es de corto plazo para largo plazo, entonces ahí se empieza a meter también en tu vida mucho. Claro, súper importante diferenciar, porque hay gente que también nos pregunta ¿cuánto afecta utilizar una vez al mes o todos los días? Es que hay una gran diferencia, porque como tú bien dices, si es que vas a clases elevado, después llegas a la casa, sigues utilizando hierba, entonces ¿en qué momento vas a estudiar con tu mente clara? Obviamente tu rendimiento va a bajar, pero no necesariamente porque la hierba te haga más tonto, por así decirlo, sino simplemente porque está interfiriendo en ese momento de aprendizaje en el cual tú deberías estar con la mente clara. Exactamente. Y sí, y además también estos cannabinoides y estas moléculas no solamente se quedan en el cuerpo durante el momento que está haciendo su efecto agudo, sino también, ¿verdad? Se quedan un gran tiempo en el cuerpo, ¿verdad? Porque se almacenan en la grasa. Entonces, esto pues va generando también sus efectos, digamos, a mediano plazo también. Entonces, si se utiliza todos los días, imagínate, con más razón. ¿Sí? Para ir cerrando este tema de consumo responsable, me gustaría ahondar en algo que también mencionamos brevemente, que es las variedades con mayores concentraciones de THC. Hoy vemos que el marketing de muchos productores de semillas o en general lo que se habla es que mayor THC, mayor efecto, por ende cultivemos plantas con mayor THC, busquemos ese tipo de plantas, cuando el efecto es una cuestión más compleja que no tiene que ver con el porcentaje de THC, sino que tiene que ver con otros compuestos químicos de la planta, como los terpenos, los flavonoides, los otros cannabinoides. ¿Cómo crees tú que se viene esto desde el punto de vista de la información? Que ahora, como te digo, se habla de que THC es mejor, pero en verdad nosotros sabemos desde el punto de vista un poco más desde las investigaciones que es más recomendado que ese THC se module un poquito más con el CBD, ¿cierto? O sea, buscar concentraciones más altas de CBD y más bajas de THC. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Sí, el mercado, como vos bien dices, ha estado sacando, ¿verdad?, de esta mercadotecnia, hablando de todo lo que tiene que ver con concentraciones altísimas de THC, ¿verdad?, en donde antes veíamos plantas con un 10% de THC, ahora vemos plantas de 28, ¿verdad?, incluso hasta 30 se han visto strains, ¿verdad?, que tienen THC, y también los concentrados que pueden llegar a tener 95, 98% de THC, ¿verdad? Entonces, pues realmente, como hablamos anteriormente, a más concentración de THC, no necesariamente vas a llegar al efecto que vos estás queriendo, ¿verdad? Porque muchas veces las personas piensan que, como vos mismo decís, ¿verdad? Que es solamente esa molécula, pero no realmente. Lo que hemos visto es que a más concentraciones de THC te vas a sentir, digamos, más eufórico, ¿verdad? Pero también aumentan todos los efectos secundarios, que eso van desde entonces que van desde la paranoia, que podría suceder también, como ya cosas a más mediano o largo plazo, que muchas personas se disparan trastornos de ansiedad y de paranoia y demás, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen que buscarse siempre los productos con más cantidad de THC. Ahora la tendencia que se ha estado viendo en lugares como Estados Unidos y, digamos, Israel también, en ciertas partes de Europa, es que se le está sacando las moléculas a la planta de forma individual y se está viendo qué se hacen cuando se combinan entre ellas, ¿verdad? Entonces, agarramos CBD y linalol para hacer un aceite que sea ansiolítico y que sea, digamos, para el ¿no? Entonces, lo que se podría empezar a hacer es
tener una conciencia primero y tratar de alguna manera de buscar los productos que sean más, digamos, más cercanos a lo que uno anda buscando. ¿Ok? Entonces, si sabemos que lo que andas buscando más bien es algo más de relajación, más antiinflamatorio, un poquito más, ¿verdad?, contra el insomnio, ansiolítico y demás, entonces tratemos de buscar un poquitito más la molécula del CBD, ¿verdad? Y tratemos de buscar un poquito más los terpenos que están tirando como al linalol y demás. Si estamos buscando como una experiencia más aromática, una experiencia más de sabor y demás, ¿verdad? Entonces busquemos strains que tengan terpenos en altas concentraciones y que sea, ¿verdad?, como un postre, que sea como una fruta, ¿cierto? Pero no, ajá, exactamente, exacto, y que sea una experiencia, ¿no? Que sea como tomar vino, si es lo que se anda buscando, ¿no? Porque pues ya después el consumo del cannabis se vuelve un poquito más refinado, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pues tratemos de buscar esas cosas, no solamente cosas que tengan 110% de THC para ponernos lo más locos posible, sino como de verdad buscar ya de un punto qué es lo que andamos buscando en la planta y pues encontrarlo, ¿no? Volvemos al punto de la información y la educación, porque es muy importante conocer esto, saber que no solamente THC es una mejor experiencia, sino que los otros compuestos. Entonces, para cerrar el tema del consumo responsable, podríamos decir que informarnos mucho respecto a lo que estamos utilizando, sobre todo aquellas personas que compran en el mercado negro, es bastante complejo, pero también si es que intentamos ocupar nuestro sentido del olfato, quizás podríamos ver qué tipo de efectos podríamos sentir, como entrenarnos un poquito en ese sentido. Si es que vamos a cultivar también, no buscar la mayor concentración de THC, no dejarse llevar por ese marketing del THC, sino que cuestionar, tomar conciencia y pensar, mira, realmente lo que ando buscando es algo más para la noche, ¿para qué voy a querer tanto efecto psicoactivo o tanta alteración mental cuando ando buscando algo más sedativo? Entonces, intentar analizar en ese sentido. Hablamos también de la dosificación, partir con poquito, intentar que no hacerlo compulsivamente y usar microdosis. Detox también, comentamos. Parones de vez en cuando. Con eso yo creo que resumimos lo que hablamos, ¿correcto? Para que quede bien clara la idea de la gente que está viéndonos acá en YouTube o también escuchándonos en el podcast en Spotify, que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. House of Beat estamos.